Bienvenidos a Epic Media, donde podréis encontrar interesantes podcasts relacionados con diferentes temas del intervencionismo cardíaco. Esperamos que os gusten. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Epic Media. En este caso tengo el placer de estar acompañado, muy bien acompañado, porque vamos a hablar sobre las nuevas guías de la Sociedad Europea de Cardiología de manejo del síndrome coronario agudo. Van a estar interviniendo, por un lado, Xavi Rosselló, que es cardiólogo clínico en Son Espases, también trabaja como investigador en el CENIC y es miembro del Comité de Guías de la Sociedad Europea de Cardiología y es el segundo firmante de este documento de consenso sobre el manejo del síndrome coronario agudo. Muchas gracias, Xavi, por aceptar participar. Y por otro lado, Felipe Díez del Hoyo, que es cardiólogo intervencionista, actualmente en el Hospital 12 de Octubre y también con mucha intervención en redes sociales, sobre todo en Twitter, hablando de estos temas sobre la cardiología en general, intervencionista y sobre las guías. Entonces, agradeceros a los dos vuestra participación. Muchas gracias por la presentación. Vamos a empezar, bueno, pues tenemos un pequeño guión y la primera pregunta, y esto yo voy a intentar hablar el que menos y que sean mis compañeros los que lleven adelante la charla y un poco de controversia, sería ¿por qué unas nuevas guías de síndrome coronario agudo? Las últimas son del 2020, si mal no recuerdo. ¿Son realmente tan necesarias? ¿Hay tantas evoluciones o tantos nuevas evidencias para cambiar las previas? Digo que haz los honores, Xavi, que eres el segundo firmante de las guías, así que empieza tú. Vale, pues mira, si queréis os explico un poco. Las guías normalmente se cambian o están programadas para cambiarse cada 5 años, a pesar de que en el comité de guías se discute si es pertinente o no en función de los ensayos clínicos y de la evidencia que se ha generado. Entonces teníamos las guías de 2017, que eran las de STEMI, y las de 2020. Claro, las del 17 hacía pues 8 años que no se cambiaban y es verdad que las del 20 solo hacía 3 años. Se tenía que buscar un punto intermedio al intentar unificarlas y esa era un poco la motivación de que fueran en 2023. Un poco la gran novedad que tienen es que ¿no? Pues, tienen las dos patologías que hasta ahora siempre habían estado representadas en diferentes guías en un mismo documento, un poco bajo la premisa de que es verdad que el manejo agudo es un poco diferente, pero una vez se ha estabilizado al paciente, el manejo después intrahospitalario y crónico es bastante similar en función de si hay o no elevación del ST. Y un poco respecto a la pregunta de si se había generado suficiente evidencia o no, bueno, si os fijáis en la primera parte del documento donde salen las nuevas recomendaciones y las que se han cambiado, hay 18 recomendaciones que son nuevas y que tienen un nivel de evidencia que es A o B, o sea que en principio es evidencia que se ha generado nueva, y luego hay 7 cambios entre A y B o B y A, ¿vale? O sea que cambios, la verdad es que los había. Y luego, si os fijáis, algo que presentó Borja Ibáñez de CENIC en la sesión plenaria del Congreso, las recomendaciones con nivel de evidencia A en las guías de STEMI eran un 23%, en las de non-STEMI eran de un 24% y en estas son de un 29%. Esto quiere decir que, bueno, el campo del infarto y del síndrome coronario agudo es un campo en constante evolución en el que se genera bastante evidencia. De hecho, yo ahora lo digo de memoria porque he analizado varias guías, pero diría que las de infarto, o sea, las de síndrome coronario agudo son las que tienen más ensayos clínicos y más nivel de evidencia junto con la de insuficiencia cardíaca respecto a las otras. No sé, Felipe, si tú estás de acuerdo conmigo o no. Buenas, ¿qué tal? Bueno, lo primero para mí es un honor estar aquí, sobre todo con un segundo firmante de las guías, que es impresionante y a nivel español nos viene muy bien que haya gente como tú, Xavi. Yo en este caso estoy súper de acuerdo contigo. Que estemos hoy aquí, pues es buena prueba de que es bueno que haya guías y que se actualicen. Me parece que es, claro, podemos llegar a discutir cuál es el punto dicotómico a partir del cual hay mucha evidencia, ¿no? Es decir, cuál es el umbral a partir de... Es cierto que no hay enormes cambios de recomendaciones de angioplastia primaria versus fibrinolisis como los hubo antiguamente,
Pero yo sí que creo que de 2017 a 2023 tiempo tenemos. A mí la idea de que se hayan fusionado, personalmente sé que hay gente que no lo termina de ver, pero a mí sí me gusta. Al final tienes en un único documento toda la evidencia de una patología que, con pequeñas diferencias, no deja de ser una placa de ateroma complicada que desemboca en un evento trombótico sobre una placa de fibroateroma. Entonces, a mí me parece que sí, es pertinente. No sé cuál es el umbral a partir del cual se tienen que, digamos, actualizar las guías, pero el hecho de que haya polémica, el hecho de que la gente esté hablando de las guías y el hecho de que estemos hoy aquí, pues yo creo que da un poco la razón a que sí, eran necesarias, está bien que haya y desde luego volumen de evidencia en cardiología siempre hay. Sí, yo creo que además de lo que has dicho, la Sociedad Europea de Cardiología siempre busca que las guías no tengan conflictos entre sí. Entonces, imagínate que ahora se hubieran renovado las de STEMI, pero no las de elevación del, ¿no? Las de síndrome agudo sin elevación del ST, pues a lo mejor la colchicina estaría ¿no? En unas guías y en otras no. A lo mejor el tratamiento antidislipémico que ha cambiado ligeramente estaría en unas y en otras no. Y al final eso siempre genera un grado de discordancia que en realidad la mayoría de ensayos clínicos en este campo están hechos en poblaciones que son mixtas. Entonces no tiene mucho sentido tener dos documentos que están diciendo cosas que son un poco diferentes, quizás no contradictorias, pero diferentes, cuando realmente las puedes unificar y sencillamente el tratamiento que es diferente, pues darle una entidad propia en las tablas de recomendación. Yo creo que esa es un poco la filosofía. Yo no lo había visto así, pero tiene todo el sentido ya lo vamos a comentar hoy seguro, pero en cardiología, desde el mismo momento en el que se publican unas guías, en cierta manera, en el mismo congreso se desactualizan ipso facto en algunos temas, porque se presentan 7 grandes ensayos clínicos que tratan sobre cosas que se han dicho en esas mismas guías. El hecho de tenerlas todas fusionadas al menos hacen que si se desactualizan sea a la vez y que no haya recomendaciones, digamos, sobre el mismo tema, como has podido decir, el punto de corte de dislipemia de 70 o 55, dependiendo de en qué momento aparecieron los ensayos clínicos. Así que yo creo que sí, pues mira, no lo había pensado, pero es otra buena razón para fusionarlas. A mí me parece que está muy bien, ¿eh? Fusionar las guías de síndrome coronario agudo y ya buscas, dependiendo de lo que te interese, la información en un sitio o en otro. Estoy de acuerdo. Y para entrar ya un poco más en materia, vamos a hablar de una de las cuestiones que más ha dado que comentar después del Congreso, ¿no? Después de salir las guías. El pretratamiento en el síndrome coronario agudo con elevación del ST. No puedo evitar preguntar por qué pasar de una recomendación 1 a una 2B. Seguro que le han hecho más veces la pregunta a Xavi. No te creas, ¿eh? Me ha parecido más que era una polémica doméstica, o sea, española, que internacional, ¿eh? Pero igual es mi impresión subjetiva. Eh, Igual me gustaría ceder la palabra primero a Felipe, a ver qué tiene que decir. A ver, Felipe y yo tenemos un evidente conflicto de interés, que es que en el tema del STEMI vemos siempre la película desde el lado del intervencionista, ¿no? Que es el que, pues sobre todo en el momento agudo, en los primeros 120 minutos, pues tenemos que lidiar un poco con el trombo. Yo creo que no me quiero yo erigir como portavoz de ningún intervencionista que no sea yo solo, pero yo creo que sí que ha generado cierto, no lo sé cómo decirlo, sorpresa, ¿no? Que después de tantas guías, ¿no? Recomendando un tratamiento que además es verdad que no tiene evidencia comparativa en ensayos clínicos, no hay nadie que haya enfrentado pretratamiento versus no pretratamiento en infarto con elevación del ST, pues sí que es verdad que era práctica clínica, yo creo que muy asumida y muy de uso general. De hecho, los ensayos pivotales de los fármacos antiagregantes en STEMI se hacen pretratando en todos los casos, ¿no? Es decir, que aunque no haya evidencia, los datos que había, y creo que hay decenas de miles de pacientes en ensayos, iban en ese sentido. A nosotros, al menos a mí me llama la atención que si asumimos que hay una arteria con una placa complicada, muy probablemente con un trombo, y que de hecho asumimos que de rutina a ese paciente le vamos a mandar con doble antiagregación durante un año a casa, justo en el momento en el que más trombo hay y más carga trombótica hay, justo es el momento en el que no hay que doble antiagregar. Le vamos a doble antiagregar cuando ya no queda trombo y justo cuando hay trombo, que a mí, que es mi enemigo en el momento del intervencionismo, justo en ese momento
es cuando el paciente me viene a sala únicamente con mi heparina no fraccionada a la que le voy a poner el cateterismo y el ladiro empezando a, bueno, si llega intravenoso. Es decir, probablemente sin ningún tipo de pretratamiento. A mí eso es lo único que yo digo. Aunque no haya una evidencia de beneficio claro, me llama la atención por qué no podemos hacerlo justo cuando sé que hay un trombo, porque es que podría apostar en el 95% de los infartos lo que hay y dónde lo va a haber. Ujú. No sé cómo ha sido el decision making, ¿no? No sé cómo ha sido Sí, bueno, a ver, yo tengo que reconoceros que no ha sido un tema particularmente polémico dentro de la Task Force y con todos los revisores que al final, si los cuentas, tienes los 26 autores y tienes más de 100 revisores, o sea, hay como 150 personas más o menos implicadas en la producción de las guidelines y al final, obviamente, se tocan todos los palos, pero este no ha sido uno de los más polémicos a lo largo de los 2 años y medio de producción. Eh, a ver, el tema es qué evidencia, o sea, yo estoy contigo desde el punto de vista fisiopatológico, ¿no? Tiene todo el sentido del mundo, pero sin embargo luego cuando te vas a la evidencia, que es en lo que se basa un poco la medicina basada en la evidencia y las guías de práctica clínica, te encuentras con que no tienes estudios que te avalan esa práctica. Esencialmente tienes el pero, Atlantic. pero son los mismos estudios que le daban 1A en las anteriores Eso guías. es verdad y no es verdad. O sea, yo creo que hay como dos cosas que quizás un poco la confusión está entre la recomendación del 2017 y luego lo que ha pasado en el año 2023. Yo creo que en el 2017, en las guías de práctica clínica, la recomendación que se daba, en realidad lo que decía era que tú, o sea, tenías que dar un loading, o sea, un pretratamiento. A mí es que la palabra pretratamiento, esa vez sí que generó bastante polémica, porque pretratamiento es una palabra como muy para intervencionistas, porque asume que va a haber posteriormente un tratamiento. En general, loading 2 es una palabra que es un poquito más neutra y genera un poco más de aceptación en otros entornos. Bueno, al final se optó por pretratamiento, yo creo que al final da un poco igual la terminología si al final el concepto subyacente es el mismo. Pero en cualquier caso, la recomendación que había en las guías de STEMI era que tú tenías que dar el pretratamiento antes o como mínimo en el momento de la intervención, de la ICP, ¿verdad? Y luego posteriormente a los 12 meses. Esa era la recomendación. Y esa recomendación, si tú te fijas en las referencias que tiene, son el Triton Timi 38 y el Plato. Que claro, no sé si tiene mucho sentido porque en realidad, si te miras un poco el texto, yo creo que esto venía del Cure Trial o de los trials con Clopi, en los que realmente tú comparabas una estrategia con un loading 2 versus un placebo y eso fue eficaz. Entonces luego cuando lo extrapolabas a los otros antiplaquetarios, asumías que aquello también iba a ser igualmente eficaz, pero no había una comparación, como tú bien dices, de dar pretratamiento versus no dar pretratamiento. Y luego No, había una serie de estudios observacionales del 2011 que se publicaron en el European Heart Journal que también avalaban un poco el tema del pretratamiento en la ICP primaria, ¿vale? Claro, ¿qué ha pasado desde entonces? Bueno, tuvimos el Atlantic en 2014, que es previo a las guías de práctica clínica del 17 y que ya se comenta allí. Y luego además hemos tenido el ISAR React 5, que yo creo que es el que lo ha cambiado un poquito todo, porque claro, la estrategia del PRASU es ligeramente diferente que la del TICA, que es un poquito más, digamos, dependiente del pretratamiento prehospitalario, ¿no? Y luego además ha habido dos estudios observacionales bastante importantes, los dos suecos, que no apoyaban el uso. Hay uno de ellos que solo con práctica agregó y el otro mira todos los antiplaquetarios del tratamiento del pretratamiento en este campo. Entonces, fíjate que perdona que me extienda tanto, ¿eh? Ahora, si quieres, ya y ya, se me va a olvidar lo que te tenía que decir. No, lo último que te digo, fíjate que en las guías del 2023 se separa un poco lo que es la dosis de mantenimiento de los 12 meses, que eso sigue siendo un nivel de evidencia respecto al pretratamiento, que yo creo que eso era lo que no quedaba en el claro en el 17, que eso ya tiene otro nivel de evidencia y otra clase de recomendación. Dime, dispara. No, no, a ver, por comentar. A ver, de la parte de los estudios observacionales,
O sea, en cualquier caso, al final lo que estamos diciendo es que en los ensayos pivotales de los nuevos antiagregantes, que son los que en principio tenemos que usar, los pacientes con STEMI en general y de manera rutinaria venían pretratados en el momento en el que pretratados o con dosis de carga, en el momento en el que entonces no están comparados las dos estrategias, pero los pacientes estaban en una de las dos estrategias. Es decir, que estamos cambiando la estrategia de los ensayos pivotales sin saber si eso es mejor o peor. Mi pregunta es, ¿para cambiarla no tendríamos que saber si es mejor o peor? Es decir, venimos de la evidencia de la escasez. En el STEMI Sí. pretratábamos con ticagrelor y después hubo ensayos, principalmente la COAS de Prasu y el Dubius con tica, que la verdad que nos vinieron a decir a los hemodinamistas, y yo ya trabajo en un hospital en el que no pretratamos los escasés, y nos vinieron a decir que, oye, no hay una evidencia de pretratar a estos pacientes y de hecho es posible que incluso tengamos un peaje en términos de eventos hemorrágicos. En base a esos estudios se cambian las recomendaciones de las guías y pasamos de un 1A a un 3. Y a mí eso me parece la manera más razonable de abordar el cambio de recomendación sobre la práctica clínica habitual. Es decir, yo no puedo ya decirle a un clínico, pretrátame con ticagrelor un escasez con 200 de troponina, porque no ha habido evidencia que demuestre, aunque yo pueda decir que cuando se me complica el caso, necesito tal, tengo herramientas, tengo cangrelor, tengo GP2B3A, tengo herramientas para que los endpoints, digamos, rutinarios no se vean afectados. Pero esto en el STEMI no ha pasado así, porque en el STEMI el único ensayo clínico, porque los estudios observacionales también decían que la tromboaspiración salvaba vidas. Y es 3 después de ensayos clínicos. Es decir, que para cambiar con estudios observacionales de 1A a 2B hay que cargarse mucho de razón. Y el estudio del Atlantic del ticagrelor era un estudio cuyo endpoint era que la arteria estuviera abierta en el momento en el que se hacía el cateterismo. Y yo como hemodinamista, al menos, si yo pongo ticagrelor en la ambulancia en un paciente que está a, no lo sé, 70 kilómetros de mi centro o 50 kilómetros, voy a estar haciendo el cateterismo en 1 hora, yo no lo pongo para que el ticagrelor o el prasugrel me abra la arteria, sino para facilitar mi angioplastia, que eso a veces no se traduce en endpoint clínicos. Pero si sé que hay un trombo, me cuesta creer cuál es el peaje de esa estrategia. Esa es la manera en la que yo lo termino de ver. Y el Atlantic mismo demostró que había 5 veces más trombosis del stent, ensayo, o sea, es un endpoint secundario en la rama de placebo. Es que no es un endpoint pequeño, es verdad que son muy poquitos pacientes los que luego ves en vida real, pero no es poca cosa que exista la posible duda de si una estrategia de hacer ICPs sin antiagregar en sala pueda asociarse a un aumento de complicaciones raro, pero trombóticas asociadas. A mí esa es la parte que me llama la atención, porque en el escasez, por mucho que yo peleaba el pretratamiento, yo me tengo que rendir, porque luego te vas a los ensayos y el 30-20% de los pacientes directamente o no tienen enfermedad coronaria o acaban yendo a cirugía y el pretratamiento tiene un peaje. Pero en el STEMI, si más del 95% vamos a angioplastia directa, y la mayoría de los otros suelen ser más problemas de diagnóstico electrocardiográfico, que yo creo que de no ser un caso medianamente claro. Entonces, bueno, esa es un poco la principal duda que yo tengo. Yo sé que la derecha está cerrada, o tengo bastante certeza. Sé que tiene un trombo, tengo bastante certeza. El diagnóstico se ha hecho a 1 hora de aquí. ¿Por qué tengo que esperar a ponerle los antiagregantes pudiendo hacerlo 1 hora antes? Si los va a llevar un año. ¿Qué evidencia tienes de que eso va a mejorar el pronóstico del paciente? No digo ninguna, pero es lo que se lleva Un haciendo. gráfico que a lo mejor puede ser una impresión tuya, o sea, tuya. No. Si yo no tengo evidencia, pero es lo que se ha estado haciendo en ensayos clínicos. Es darle prasugrel a ese paciente antes de venir a la sala. Yo creo que para dejar de hacerlo, me da la sensación de que a lo mejor, no sé, un ensayo clínico específico que ahora tiene un hueco fantástico, es decir, el ensayo clínico de pretratamiento, igual que lo subo en escasez, y yo me he tenido que envainar y yo los escasez los hago con Adiro, sin problema. Sí, bueno, a ver, ya lo del escasez ya lo has comentado tú, yo creo que aquí tampoco no hay mucha discusión, ¿no? En la que había más sangrado y en el Dubius se paró prematuramente por futilidad, o sea, ahí no hay mucho que discutir. Yo creo que la principal motivación por la cual históricamente, o sea, en las guías previas se recomendaba el pretratamiento en esas recomendaciones porque iba de la mano del tratamiento previo, o sea, está todo en la misma recomendación. Yo creo que seguramente ahora que lo hemos escrito de otra manera, queda un poquito más claro qué es la evidencia que apoya cada cosa.
Luego estaban los ensayos de clopidogrel en ese momento sobre todo, que eran los que comparaban Loading 2 contra nada y se asumía que el resto era igual. Y luego está el impacto del ISAR-REACT, que al final, bueno, vas a recomendar más Prasu por encima de Tica y entonces ahí la estrategia también del pretratamiento te cambia ligeramente. Pero ¿Sabes? en el STEMI, el ISA-RIA con Prasugrel se daba el Prasugrel en el momento del diagnóstico. No Sí. se esperaba a ver la coronaria derecha ocluida. No, se da. Entonces estamos en lo mismo, que son Sí, pacientes que se han pretratado. sí, pero el problema es que cuando tú tienes que tratar algo, tienes que, o sea, cuando tú vas a activamente hacer una recomendación, tienes que tener una evidencia de que causa un beneficio. Si no, no lo puedes hacer. Y de todas maneras, te voy a decir una cosa, la recomendación no es 3, ¿eh? Ya, es 2B. Es 2B. ¿Vale? Estamos discutiendo como si estuviera terminantemente... No. Si esto es por darle un poco de enjundia a la discusión. Está claro. Y una cosa, ya, porque me interesa mucho. ¿Cuál es tu opinión? Ya sé que eres el Task Force Coordinator de las guías, pero ¿tú qué crees? Porque más allá ya de... mi opinión es muy clara. ¿Tú no crees que si tengo una arteria con un Sí, trombo pero yo he aprendido a pensar cerrada, de otra manera. O el sea, paciente no tiene que... Es decir, si vinieras a hacerte... O sea, si un familiar mío viene a hacerse una angioplastia directa a la coronaria derecha mañana a las 3 de la tarde, ¿cuándo le doy el clopi? ¿Mañana a las 3:30 de la tarde cuando salga a la sala o se lo doy por la mañana? Es decir, y si encima sé que la arteria está trombosada, ¿no crees que puede haber un aumento de complicaciones trombóticas porque los pacientes, o como mínimo, no vamos a empezar a usar mucho más gangrelor, que también es 2B, o mucho más anti-GP2B3A en una arteria que está cuajada? eso lo dudo, bueno, no sé, tú tienes más experiencia en el laboratorio de hemodinámica. No lo creo tanto, de todas maneras también me hablas como si los tiempos de reperfusión fueran de 6 horas. Tú que vives en Madrid o yo que vivo en una isla donde la máxima distancia son 80 kilómetros, bueno, ¿te cambia tanto, crees, el tratamiento? Ahora te hago yo la pregunta. Yo sí. No tengo evidencia para decir que eso se asocia a un aumento en eventos cardiovasculares, porque lo desconozco completamente, pero mi sensación es que cuando los pacientes no vienen pretratados hay un aumento de complicaciones o de peor flujo, de trombosis del stent, que es verdad que son pocas, porque en general el STEMI es un procedimiento que yo creo que a día de hoy se hace bastante bien, pero al final un P2Y12 nuevo, el inicio de acción es... En esos casos, pues yo creo que el impacto son si llega a 20 minutos, pero hay mucha activación de código infarto con traslados de 1 hora. Dentro de Madrid, muchos también. Y esa hora es la que a mí me hace que en el momento en el que yo estoy pinchando la radial, ese intervencionismo ya es con doble anterioración. Y mi sensación subjetiva, insisto, basado en nada, es que puede haber un mejor resultado del intervencionismo. Por eso digo que yo estoy de acuerdo en que no hay una evidencia a favor, pero es un cambio de recomendación. Por eso digo que, aunque no hay una evidencia de que eso tiene un beneficio, sí estamos cambiando práctica clínica, porque yo ahora mismo, el de la ambulancia del SUMA de aquí de la Comunidad de Madrid, yo tengo que decirle que ahora mismo puede hacerlo MEI, pero que no hay una gran evidencia de que lo que llevamos haciendo en los últimos 8 años tenga un beneficio. Entonces, ahora yo tengo que decirle al compañero de emergencias, ¿me das Prasugrel, me das Ticagrelor o no me des nada? O dale solo Adiro o no le des Adiro, porque tampoco hay evidencia, ¿no? Quiero decir, si tiene 6 milímetros de elevación del ST, un tío de 50 años con dolor en el pecho y radiado al brazo izquierdo con sudoración, pues no lo sé. A mí me sentiría yo más seguro si para cambiar la recomendación un ensayo clínico me dijera, Felipe, estabas Déjame equivocado. decirte de dos cosas que también no son muy científicas estas dos, ¿eh? Pero ¿cómo te sentías cuando defendías esto ante los síndromes crónicos agudos de innervación del ST y cómo te sientes ahora? No lo defendía con tanta fuerza, desde luego. No estabas tan Además, ilusionado. me, me- yo defendía, yo me siento cómodo con el pretratamiento, pero es verdad que desde un punto de vista fisiopatológico el escasez es muy distinto y era evidente que, yo mismo lo decía, que había razones para que el pretratamiento fuera potencialmente deleterio, ¿no? Es decir, los pros y los contras yo los veo muy claros en el escasez. En el escasez es que los contras me cuesta más verlos porque es que vamos a ir a él. Es decir, llega un momento en el que dice, pues quiero decir, el trombo está y salvo sorpresa, yo voy a ir a intervencionismo y los contras, a mí me cuesta un poco más verlo.
igual que decía lo del pretratamiento, decía lo del cateterismo en 24 horas en el escasez y se bajó el nivel de recomendación de 1A a 2A. Bueno, que yo creo que al final son detalles, pero en el... A ver, aparte de que no hay evidencia, cuál es el posible efecto deletéreo de pretratar a un paciente antes de un intervencionismo? ¿Cuál es en el STEMI? hombre, principalmente los sangrados, ¿no? Ya, pero el sangrado, si sangra, va a sangrar, o sea, salvo que sangre en los 35 minutos de traslado hospitalario, cuando ese paciente me venga, yo le voy a dar ese mismo fármaco, entonces va a sangrar igualmente. El sangrado será como mucho igual, salvo que sangre en los 30 minutos de traslado a ambulancia, porque yo ese fármaco lo voy a dar. Entonces, ¿cuál es el peaje? No, salvo Pero que... ese razonamiento, perdona, yo creo que es un poco incorrecto porque según tú, si tú tienes ensayos de no inferioridad y ninguno es deleterio, pondrías una clase A cualquier tipo de fármaco solo porque no causa ningún daño, porque fisiopatológicamente te parece que tiene sentido. A mí me parece que tiene sentido fisiopatológicamente, ¿eh? Pero estamos haciendo unas guías donde en teoría estamos unificando los dos síndromes coronarios agudos, tenemos evidencia sobre uno de ellos, sabemos que el otro es fisiopatológicamente ligeramente diferente, pero no tenemos ningún dato, ni observacional, ni aleatorizado, que apoye el pretratamiento. Luego, yo creo que no tiene mucho sentido mantenerlo. Dicho esto, como tú bien dices, aquí hay una falta de evidencia. Sí, O sea, que si está quieres, claro. mañana hacemos una reunión y organizamos un trial. No, yo creo que el hueco es total ahora mismo, o sea que sería un ensayo fantástico. Bueno, vamos a cambiar un poco el tema porque podríamos seguir hablando mucho rato de esto, que es verdad que es un poco la controversia mayor. Hay otra de las recomendaciones que ha cambiado es sobre el tema de la imagen intracoronaria. Y es verdad que los que somos intervencionistas, y en concreto yo, que llevo años insistiendo en la utilidad de las técnicas de imagen intracoronaria, por fin me alegro, pero es verdad que, y aunque no hay tantos estudios, han salido más justo en este congreso en concreto. Xavi, ¿por qué se ha tardado tanto? Tú que has estado dentro del comité en ser un poco más flexible con unas técnicas que nos dan tanta información para tomar decisiones en el laboratorio de hemodinámica. Bueno, claro, yo no puedo hablar por las decisiones que se tomaron en las guías de práctica clínica anteriores, pero un poco también por contextualizar a los que nos estén escuchando. O sea, un poco el cambio ha sido que o sea, para una lesión culpable que es clara, ¿no? La recomendación ahora para una imagen intracardíaca es de 2A con un nivel de evidencia A para guiar la ICP. Y para una lesión culpable que no está tan clara, es un 2B con un nivel de evidencia C en lesiones que se consideran ambiguas, dando preferencia a la OCT. Claro, es verdad lo que dices que los estudios en realidad, si te pones a mirar las referencias de cada una de las recomendaciones, oscilan entre el 2015 y el 2018. Los 6 ensayos clínicos de los que podemos hablar. Hay 2 ensayos clínicos que son un poco los más grandes, que tienen alrededor, bueno, ambos menos de entre 1.400 y 1.500 pacientes, que lo que hacen es comparar el IBUS contra la angiografía y en esos estudios es verdad que se presenta una mejoría de endpoints combinados compuestos que podríamos decir que van un poquito más allá del reinfarto y el stroke, sino que también creo que tienen revascularización o algún endpoint así que ya lo hace un poquito más flojo. Pero un poco el problema que había era que menos del 50% de ambos estudios eran pacientes con síndrome coronario agudo. O sea, la mayoría eran otro tipo de pacientes que iban a la ICP. Eso en lo que se refiere al IBUS. En lo que se refiere al OCT, los estudios son mucho más pequeños. Está el Doctors de 2016 y uno que es de un autor que se llama Kala, que es un International Journal of Cardiology del 18, que tienen 240 y 200 y pico pacientes respectivamente, y que aquí lo que miran básicamente son patrones angiográficos posteriormente, o sea, no mejora en endpoints duros, ¿vale? Y luego existen 2 ensayos clínicos que son los que comparan IBUS contra OCT, que miran también resultados angiográficos. Uno es un Lancet del 16, el Illuminion 3 o algo así, y el otro es el Opinion, un European Heart Journal del 17. Y esos 2 ensayos básicamente muestran que no hay diferencias relevantes en outcomes que no son clínicos, o sea, como análisis primario, digo, entre ellos dos. Entonces, claro, por eso se da una recomendación que es 2A, porque en realidad no tienes una evidencia fehaciente de que aquello va a mejorar en cantidad y en calidad de vida a los pacientes, pero sí que hay una cierta evidencia, como mínimo en poblaciones heterogéneas,
y en outcomes que son subrogados, de que parece que es o sea, que te puede ayudar, ¿no? a la IGT. Y yo creo que ese es un poco el razonamiento. Yo, claro, el razonamiento que se hizo en el 2020 y el 2017, ya no lo sé, pero muchos de estos estudios aparecen más o menos allí. Tenéis que tener en cuenta también que o sea, cuando se hacen las guías de práctica clínica, lo que sale más o menos después de Navidad, o sea, lo que salió a partir de Navidad del año 23, ya hay muy pocas cosas que se pueden incorporar. Y es básicamente por el proceso formal que requiere de votación, de revisión y todo esto, las guías de práctica clínica. Por eso hubo aquel problema con las guías de insuficiencia cardíaca y ¿no? Con el ensayo SGLT2. exacto, del SGLT2, ¿no? Entonces, todos estos estudios de los que estamos hablando son más o menos coetáneos o un poquito posteriores a las guías de 2017. Entonces, ahí ya seguro que todos estos no entraron. Y en el 2020 yo creo que esto, claro, para non-STEMI pues aplica un poco más, pero para STEMI no. No sé, Felipe, ¿tú qué impresión has tenido del cambio este? A mí, en lo personal, me ha gustado. Es verdad que siempre puedes pedir un poco más, pero también coincide que justo se publican en el mismo congreso que salen 3 ensayos clínicos muy importantes, de los más grandes hasta la fecha, de imagen intracoronaria. A mí que se le dé ya un 2A, ese cambio del may al should, ya es un cambio de mentalidad, ¿no? Ya estás diciendo, a ver, no es para todos los pacientes, a lo mejor, pero piénsatelo, ¿no? Ya es algo muy proactivo. A mí me gusta. O sea, no tengo ninguna duda que no sé si en algún momento será 1B, 1A o lo que, pero ya es una situación de proactividad para usar la imagen intracoronaria. Em, por ejemplo, si analizamos, no sé si es el Octibus, el ensayo este que ha comparado OCT con IBUS, que creo que se ha publicado en Circulation, el G2 Print. Si miras el MACE, creo que es al año, no sé si está en 2,7 o 2,8%, es decir, que un endpoint combinado en pacientes isquémicos posinfarto al año tienes un 2,7% de eventos en la rama de IBUS y de OCT porque no hubo diferencia. Es decir, que nos movemos ya en unos porcentajes que para ser capaz de identificar cualquier estrategia que modifique un poco el pronóstico, las Ns de los ensayos tienen que ser tremendas, porque en endpoints que incluyen mortalidad, reinfarto, ictus y revascularizaciones, al año 2,7%. Entonces, es muy difícil ya en algunos momentos demostrar claras diferencias con tratamiento. Pero bueno, yo, no sé, en general, yo estoy muy contento con el 2A. Podría ser un poquito más exigente, no lo suelo ser, o sea que 2A. Muy bien, otra de las cuestiones, esta no solo impacta en el síndrome coronario agudo, pero también en el paciente estable, y yo creo que sigue siendo un motivo bueno, de controversia o de ensayos clínicos. Es el paciente anciano, el de más de 80 años, que cada vez es más frecuente en la práctica clínica habitual y que también están incluidos en ese grupo de HBR, ¿no? High Bleeding Risk Patients, porque ya solo por la edad son HBR, más luego todo lo que tienen. ¿Qué opináis vosotros? Porque las guías tampoco se mojan tanto, es que no hay tantos estudios, eso es cierto, sobre el tema de la agresividad con la doble antiagregación. Es decir, si ya se mojan en periodos cortos en pacientes estables o de bajo riesgo, pero en pacientes de alto riesgo, 82 años, un escacest con un stent solo, ¿merece la pena seguir con los 12 meses de doble antiagregación? O no sé, a ver, ¿qué os parece? ¿Qué veis ahí? ¿Qué posibilidades o qué evidencias hay? Felipe, por favor, que no quiero monopolizar. Eh, a ver, yo creo que en población mayor es que está súper infrarrepresentada en ensayos clínicos, ¿no? Hay muy poca evidencia y además ensayos clínicos dirigidos, pues hay pocos, ¿no? En estas guías, por ejemplo, se ha publicado uno muy interesante. A mí al menos tal y como yo lo veo, que si digo algo que no es que Xavi me corrige, un poco la visión o el mensaje que transmiten las guías es un poco un abanico de posibilidades, que yo creo que a lo mejor en estos pacientes en los que hay que individualizar mucho, yo me siento muy cómodo pudiendo elegir, dependiendo de qué pinta me dé cada paciente, una estrategia usual, si no hay ningún, digamos, evento hemorrágico de una doble antiagregación 12 meses, pero sintiéndome también cómodo sabiendo que tengo apoyo de las guías o cierta evidencia para hacer estrategias o regímenes mucho más cortos en caso de que yo considere que el paciente es de alto riesgo de sangrado. Yo creo que llegar a tener evidencia muy, 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 muy potente va a costar. Ensayos de doble antiagregación recortada los hay.
Los hay que han ido muy bien, pero siempre con un poquito de peaje en términos de eventos cardiovasculares en los pacientes con síndrome coronario agudo, lo cual te hace que los niveles de recomendación nunca puedan ser todo lo potentes que quisieran. Pero a mí, digamos, los cuadros generales, incluido el paciente con FA y triple terapia, en el que, bueno, un poco te puedas adaptar al perfil de riesgo isquémico y hemorrágico del paciente, a mí me parece que está bien. No sé hasta qué punto, no sé cómo lo, digamos, desde dentro de las guías, viendo toda la evidencia que hay, cómo se decide un poco hacia dónde decantarse, pero yo me siento cómodo. Es complicado, ¿eh? O sea, como decís, los datos son muy limitados. Primero, porque los pacientes están infrarrepresentados, incluso en los ensayos más antiguos es que están excluidos directamente. Sí. O sea, a mayores de 65 años o de 70, en muchos estudios de no hace tanto, sencillamente no tienen ningún tipo de representación. Entonces, la verdad es que yo creo que es un tema que en los países occidentales es preocupante de manera galopante, por decirlo de alguna manera, porque nosotros tenemos cada vez más pacientes de mayor edad y es una población que ya no es un estrato pequeño. Entonces, yo en las guías que yo recuerde, este tema se ha tratado en 4 puntos diferentes. O sea, en donde se comentan las recomendaciones para la doble antiagregación, hay una recomendación específica que es para pacientes mayores, se recomienda, o sea, se puede valorar, es 2B, el clopidogrel en lugar del prasu o el TICA, ¿vale? Yo creo que eso es un guiño, esa recomendación no existía antes, es un guiño a, bueno, piénsatelo si realmente el paciente es muy añoso y a lo mejor es tributario de entrada, a un tratamiento que no es el que va por defecto. Luego, el tema de las estrategias del DAP, que es el segundo punto donde a lo mejor se puede tocar el tema este de la edad, ese realmente sí generó mucha controversia, porque esencialmente tenemos la estrategia por defecto, ¿no? Que es el loading 2 y luego el tratamiento por 12 meses, y luego tenemos 2 tipos de estrategias, una que va enfocada a cortar la doble antiagregación y otra que va enfocada a desescalar, que viene a hacer un switch, ¿no? de antiplaquetario. Claro, aquí, de nuevo, las poblaciones están muy seleccionadas en estos ensayos. O sea, de acotar el DAP tenemos el Twilight, el TICO, el Master DAP, el Stop DAP 2, bueno, muchos, ¿vale? Y en general el endpoint está más enfocado a reducir sangrados, intentando que no haya diferencias en los eventos isquémicos. Mientras que en lo que se refiere a desescalar, de nuevo, hay muchos estudios, el Tropical, ACS, el Popular Genetics, que están más enfocados a una estrategia de miro genéticamente si los pacientes pueden responder más a un fármaco o no y puedo desescalar. O luego hay otros que o bien son unicéntricos o bien son en población asiática, como son el Topic, el Talos, el Host Reduce Polytech o algo así. Entonces, en resumen, yo creo que la idea que intentamos transmitir es que hay una estrategia por defecto y luego, en función del riesgo isquémico y el riesgo hemorrágico de cada paciente, puedes intentar adaptarte. Y yo creo que eso da un grado de flexibilidad para el paciente anciano que es bastante alto y que quizás antes no existía tanto. Y luego, finalmente, en el capítulo, o sea, hemos dicho que esto se trataba en 4 puntos. En el capítulo 12, en las poblaciones especiales, hay unas recomendaciones específicas para la gente mayor. Y en una de ellas dice que tienes que hacer un approach holístico, es una recomendación con nivel de evidencia C. Pero también transmite un poco la idea de, bueno, ojo, mira la fragilidad del paciente, mira realmente si tienes que ajustar la dosis o no en función de función renal, de comorbilidades. Y bueno, hay unas recomendaciones que son un poco un guiño a la gente mayor. Y luego fijaos que en el cuarto punto es en el Gaps in Evidence, donde hay hasta 3 guiones en los que se habla de la población mayor, claramente incidiendo en que efectivamente aquí tenemos un problema de evidencia que tenemos que generar en el futuro. Yo creo que además en el tema, sobre todo del paciente anciano, donde más importante yo creo que puede ser el impacto de los ensayos es en el tema que acabas de decir de la fragilidad, ¿no? Yo creo que establecer recomendaciones específicas rutinarias y que generalicen con tanta evidencia y estrategias tan distintas, porque hay ensayos de 3, de 6, de 9 meses, suspendiendo a DIRO, poniendo TICA, poner eso en una única recomendación rutinaria, yo creo que es muy difícil. A mí, insisto, me gusta mucho lo de dejar un poco el abanico, pero sí que es verdad que una de las preguntas que nos hacemos todos, y por ejemplo este año se ha publicado el Mosca Frailes, ¿hasta qué punto no? Por ejemplo, una estrategia invasiva en población mayor, anciana, frágil, es beneficiosa en pacientes con escasez.
Y yo creo que esto, creo que el siguiente que viene es el Senior Rita, es posible que cambie, o sea, modifique recomendaciones de guías de práctica clínica, porque aquí yo creo que sí que hay una pregunta abierta que tenemos que responder, que es ¿hasta cuándo hacer cateterismos aporta un beneficio y en qué momento empezamos a desaportarlo o a aportar complicaciones? Sí, sí. No, es un tema muy interesante porque convergen, o sea, la verdad es que la evidencia que se va generando va a favor de hacer lo mismo en los pacientes mayores que en los pacientes que no son mayores, porque precisamente como están a mayor riesgo en términos absolutos, más reducen los outcomes y más se benefician esos pacientes. Pero claro, eso lucha ¿no? contra, luego hay un paciente muy, muy añoso que en realidad ese sí también siempre está infrarrepresentado, que en realidad va a sangrar más. Entonces, yo creo que es un tema en el que vamos a avanzar bastante. Y el señor Rita, está la investigadora principal de este ensayo, estaba en la Task Force, que es Vijay Kundai. Quiero recordar que es un ensayo que va a salir dentro de no mucho, pero está teniendo problemas de reclutamiento, como tienen casi todos los ensayos de gente mayor, que cuesta, es un tipo de paciente que cuesta reclutar tanto para el investigador como para el paciente. El paciente mayor, anciano, frágil seleccionado, ¿no? Es el frágil, pero muy seleccionado. Sí. Sí, sí. Bueno, pues la verdad es que podríamos seguir hablando mucho rato de otros temas, pero creo que hemos tocado varios de los más interesantes con muy buena discusión, y sin llegar a las manos entre nosotros, que, que somos colegas, y quiero agradeceros infinito la participación, la predisposición, la cantidad de información que se ha generado, que cuando vuelva a escuchar el podcast voy a volver a aprender y de nuevo daros las gracias por aceptar la participación. Yo quiero agradecerte a ti, Felipe, y a Epic Media la invitación, pero sobre todo a Xavi, porque tener la posibilidad de hablar con un coordinador de guías no lo tienes todos los días y poder preguntarle un poco que te cuente cómo es el insight de las recomendaciones, cómo se toman, digamos, qué razones se vieron por un lado y por otro. Así que, Xavi, muchas gracias por darnos esta oportunidad de darte un poco de cañita. No, muchas gracias por invitarme. Para mí es un placer poder compartir mi experiencia con vosotros y con todo el mundo que escucha este podcast. Muy bien, pues espero que a todos los oyentes de Epic Media os guste este podcast, estoy seguro que sí, y nos vemos en las siguientes ediciones. Un abrazo, gracias. Venga. Muchas gracias. Os esperamos en el próximo podcast en Epic Media.